Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa Los Disidentes, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Este es un programa que lo tenemos todos los martes, cada 15 días, en donde sin lugar a dudas tenemos un acercamiento con especialistas en el mundo de cumplimiento y ética corporativa. ¿Para qué? Para quitar ese mito en la cabeza de decir, bueno, es que el compliance es muy complicado, no puedo implementar compliance, ¿por dónde empiezo? Realmente queremos hacer un acercamiento con todos los especialistas para que sin lugar a dudas nos quiten ese esquema de la cabeza y poder decir, realmente después de haber escuchado ese programa hay que empezar por aquí o por este otro lado. Entonces, como todos los martes tenemos un especialista invitado para hablar en la materia. Hoy contamos con la participación de una persona que se dedica a un mundo específico que todo el mundo habla y más o menos no se entiende por dónde va la cosa, que son los canales de ética o los canales de cumplimiento o los canales de denuncia, mejor dicho, en donde los colaboradores o grupos de interés de una organización pueden poner una denuncia y decir, miren, aquí algo malo está pasando, o algo que va contrario a los valores de su organización o inclusive de la propia legislación. Vamos a hablar entonces con Pablo Palladini. Bienvenido, Pablo, al programa. Ahorita te hago la introducción oficial, pero te quiero dar la bienvenida en un principio. Bueno, hola Paola, no sé si me estás escuchando bien. Claro, sí te estamos escuchando. Ahí estamos, perfecto. Bueno, nada, realmente súper agradecido. Contento también que me hayan convocado, así que un placer realmente. Excelente, gracias Pablo. Les cuento un poco de Pablo. Él tiene gran experiencia en los canales de denuncia o los canales éticos de las organizaciones. Él es director ejecutivo de Resguarda, una empresa que se dedica todos los días, a todas horas, ¿verdad, Pablo?, a recibir denuncias por medio de los canales que se implementan en las organizaciones para que las propias organizaciones puedan atenderlas. Vamos a hacer un poco la introducción a la temática, y es que mucho hemos escuchado o visto que grandes organizaciones hacen del conocimiento público de que están implementando un canal de denuncias interno. ¿Pero por qué? Porque no podemos hablar de programas de cumplimiento o de programas de ética sin indagar sobre la necesidad y la importancia de un canal de denuncias interno. Esto es una herramienta clave para la correcta y efectiva implementación de un programa de cumplimiento. Por eso va mucho de la mano de lo que en este programa hablamos, que es cómo implementar realmente un programa. La importancia de tener un canal de denuncias recae en que nos permite de alguna forma obtener una retroalimentación sobre el comportamiento de nuestros colaboradores dentro de la empresa. Y también, por supuesto, ser una guía para una mejora continua del programa. Es decir, si yo recibo muchas denuncias de un área relacionada a corrupción, algo está pasando en mi organización relacionado con corrupción. Ya nos va a contar un poquito Pablo del tema, pero Pablo es miembro del Instituto de Auditores Internos de la República Argentina y es director ejecutivo, como lo mencionaba, de Resguarda. Es contador público certificado por la Universidad de Palermo y tiene un máster en auditoría de sistemas por la Universidad Pontífica Católica de Chile. Pues bienvenido, Pablo. Vamos a empezar con la primera pregunta para que te puedas desenvolver un poco en este mundo tan grande de los canales de denuncia, y es, ¿qué es una denuncia privada? Nosotros estamos acostumbrados como ciudadanos a ver las denuncias en el sector público, pero ¿qué es la privada? Bueno, una pequeña aclaración. No soy soy contador, pero no tengo una maestría en auditoría de sistemas de la Universidad del Salvador, no de Chile. Una pequeña, que no tiene nada que ver con el país, pero es porque es una universidad católica en Argentina. Es una universidad privada. Bueno, nada, dicho esto, y un poco, digamos, adentrándonos a este problema, conforme un poco lo estás planteando, ¿qué es una denuncia? Bueno, una denuncia es un método de comunicación, básicamente, ¿no? Dentro de las organizaciones hay cantidades, digamos, la información fluye por todos lados, de alguna manera, y hay canales formales, hay canales informales, ¿no?
Hay canales formales en donde la gente puede de alguna forma darse a conocer y plantear un problema. Ejemplo, cuando un colaborador tiene algún problema con el recibo de sueldo, tiene algún problema con algo que sea administrativo, tranquilamente va y se presenta ante el Departamento de Recursos Humanos y menciona y manifiesta que hay un error en su liquidación o que no le liquidaron las extras, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve un poco el tema de la denuncia? Bueno, la denuncia está íntimamente vinculada con el aspecto de anonimato de alguna manera. Quizás después vamos a ir un poco también metiéndonos. Pero, a ver, en concepto es un método más de comunicación que a través del canal de denuncia, implementando un canal de denuncia, la empresa lo que hace es lo formaliza, ¿sí? En general, y los que somos auditores y venimos del área de auditoría, denuncias hay todo el tiempo, de todo tipo, vía, no sé, acá por estos lugares les llamamos radio pasillo, por ejemplo, o chisme también, que están diciendo que en el inventario se están llevando cosas, o que, como decías recién, o que tal persona, digamos, tiene un estilo de vida diferente, bueno, y empiezan a dar indicios de algún tema, o que tal persona nos trata mal a todos, bueno, y eso de alguna forma, digamos, son denuncias a nivel informal. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el canal de denuncias? Bueno, se formaliza toda esta información, ¿sí? Y de alguna forma se formaliza a los efectos de darle una gestión también formalizada, ¿no? Digamos, a través de un programa de trabajo, alguna investigación interna, alguna verificación, bueno, a través de distintos métodos de planes de acción para subsanar el problema y llevarlo a buen puerto, básicamente. Excelente. Sí, a mí me queda claro, digamos, al final nosotros como ciudadanos en cualquier jurisdicción, Guatemala pues es una de ellas, estamos familiarizados con la palabra denuncia, pero la denuncia privada no. Entonces, sin lugar a dudas es algo que pues nos llama la atención o de alguna forma nos hace ruido. Es que el concepto denuncia, el concepto de la palabra, por lo menos en español, en Estados Unidos tiene distintas formas de decirse, pero en español, en nuestro idioma, digamos, es denuncia, tiene un tinte un poco jurídico y hasta inclusive, digamos, hasta un tinte penal de alguna manera, ¿no? Digamos, cuando hablamos Correcto. Siempre de denuncia y sobre todo, y ni que hablar si hablamos de denuncia de corrupción, digamos, la palabra corrupción tiene un tinte netamente político en nuestro entorno habitual, ¿no? En nuestro ecosistema, podríamos decir, ¿no? El otro día escuchaba esa palabra en Chile y me parecía muy bueno. En todo nuestro ecosistema, de alguna forma, la palabra denuncia es un tema bastante tabú y bastante también, digamos, que se lleva a cuestiones que a veces nosotros los latinos los tomamos de una manera bastante, demasiado, muy arraigado a la palabra en sí mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer una denuncia a un compañero? ¿Cómo le voy a hacer una denuncia a un superior? O sea, teniendo en cuenta que nosotros, el trabajo para nosotros los latinos es una cosa casi religiosa, te podría decir. Entonces, nuestro trabajo siempre fue un poco bajarlo a la realidad, ¿no? Es básicamente, esto es un canal de comunicación, de alguna manera. Es un canal de comunicación donde usted se puede explayar de algún problema no muy santo que está pasando dentro de la compañía, para posteriormente hacer eso que te comentaba antes, ¿no? Que las autoridades lo identifiquen como una anomalía y esto, digamos, curse algún tipo de acción. ¿Qué actos, Pablo, en base a tu experiencia, son susceptibles de una denuncia? Ya ponías unos ejemplos, pero ¿cuáles son, digamos, cómo pueden visualizar la audiencia de denuncias adentro de una empresa? Bueno, la denuncia básicamente, digamos, se refiere a un hecho así un poco en criollo, no muy santo, ¿sí? Cualquier hecho, digamos, que vaya en contra, llegamos a lo formal, a lo del libro, al manual, lo que vamos a ver es que se puede denunciar cualquier cosa que atente contra los principios de la ética y los buenos negocios dentro de la compañía. Ejemplo, claramente, digamos, esto nació en Estados Unidos, digamos, muy orientado al tema de fraude, y fue una linda experiencia esa, ver cómo esto, digamos, fue mutando de a poco. No solamente, digamos, para cuestiones de fraude, sino que se fueron colando cuestiones de todo tipo. Pero en sí, digamos, a ver, teóricamente es todo lo que atente en contra de los principios éticos de la compañía, tengan o no tengan un código de ética o un programa de compliance, como bien vos decías al principio. Y a su vez también, digamos que, y si no está,
dentro de lo que es la tipificación, no está dentro del código de ética, bueno, claramente, digamos, tiene que ser algo que se identifique como excepción y que no es correcto dentro de la compañía, ¿sí? O sea, no sé si todos los códigos de ética hablan exactamente del tema de, no sé, temas medioambientales probablemente, bueno, pero si hay alguna fuga en una empresa energética de temas medioambientales, tranquilamente se puede denunciar. Y lo que te comentaba antes, que esto nació orientado netamente a temas de fraude, y yo vengo del área de auditoría, y de hecho siempre el diálogo que teníamos antes nosotros era siempre, digamos, con el director de auditoría, con el regional de auditoría de aquí de Latinoamérica y demás. Esto fue mutando también para otros hechos que también están vinculados con el fraude de manera indirecta, ¿sí? Un maltrato está vinculado potencialmente con el fraude, un acoso está vinculado con el fraude también, puede o no estar vinculado con el fraude, si no quiere decir que esté netamente orientado, pero pueden dar situaciones, son situaciones que afectan a la gente y que después posteriormente la gente busca una salida y que potencialmente a veces lo buscan como algún tipo de justificación para cometer algún tipo de improperio, ¿no? Digamos, contra la empresa. Sí, entonces a mí me gusta mucho el término que utilizaste, y es que es un medio de comunicación, en realidad. Es que en definitiva, si vamos a la básica, a lo que es, si hacemos tabla rasa de este tema, es netamente, a ver, el 90% de nuestro trabajo está netamente orientado a que la información llegue a las personas, porque ahí está un poco la clave del funcionamiento del canal, ¿no? Y que entiendan realmente lo que se puede denunciar o no. Por eso también es clave un poco la pregunta que tú has hecho en este sentido. Es decir, bueno, ¿qué se puede denunciar? Bueno, que el café es feo no es necesario denunciarlo. No creo que ustedes tengan problema con el café, nosotros tenemos más problemas con el café, pero en sí, a ver, cuestiones, digamos así, completamente triviales, obviamente, digamos, no es un sujeto de canalizarse a través del canal de denuncia. Usted tranquilamente lo puede mencionar. Lo que decía antes de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Cosas que tranquilamente la gente lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es la clave con respecto a esto? Perdón que me extienda un poquitito solamente. Es un hecho, digamos, que a mí no me gustaría que se mencione que yo lo hice, básicamente. Y ahí juega también un papel el tema del rol del anonimato, ¿no? Sí, sí, en definitiva, algo que tiene que estar sin lugar a dudas impregnado en la organización es que qué está bien y qué está mal para saber qué denunciar. Totalmente. Hay que empezar por ahí para saber si estamos aptos a poder utilizar un canal de denuncias o no. Claro, claro. Por eso el rol de lo que es los programas de integridad son aspectos clave para poder hacer, para marcar un poco la ley interna, ¿no? Digamos, decir, a ver, señores, esto está bien, esto está mal. Si esto se venía haciendo porque es la jerga, bueno, a partir de ahora no. Eso nos hemos encontrado mucho dentro de las compañías también. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La ley interna es la que va a mandar o dictar qué es lo que se puede denunciar y qué no, y que las personas sepan realmente cuál es el objetivo de ese canal de comunicación. Correcto, exacto. Pablo, nos vamos a ir a corte y regresamos a seguir platicando del tema. Nos vamos a corte, regresamos en unos minutitos. Muy bien. Let your ears go outside for once. FM 100. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com.
Regresamos al programa Los Disidentes, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hoy estamos hablando con Pablo Palladini, director ejecutivo de Resguarda, sobre los canales de denuncia, que es algo que le tenemos un poco de temor al concepto y queremos quitar algunos mitos de la cabeza de quien nos escucha y de las organizaciones que nos escuchan, para que lo implementen de una manera correcta y sin miedos. Tal vez, Pablo, ahí me voy un poco a preguntarte, ¿quién puede utilizar el canal? Es decir, para que la gente no le tenga miedo a la implementación, explícanos un poco, en base a tu experiencia, quién es, digamos, los agentes que deberían de utilizar un canal de denuncias. Digamos, si yo digo, mi empresa se llama Pérez S.A., ¿quién dentro de Pérez S.A. podría utilizar este canal de denuncias o, como tú lo decías, el canal de comunicación? Bueno, mira, el usuario final, digamos, de lo que es un canal de denuncia son los colaboradores que trabajan en la empresa, los proveedores, eventualmente algunos clientes, dependiendo del tipo de empresa, todos quienes sean susceptibles, digamos, de tener información que atañe a lo que son las operaciones de la empresa, y que estas operaciones también puedan llegar a atender dentro de lo que es el mapa de riesgo de la empresa, pueden entender, digamos, algún tipo de variable, ¿no? Digamos, alguna irregularidad. Entonces, en definitiva, la clave, digamos, es que todas las personas que estén trabajando, colaborando con la empresa en sus distintas actividades, tengan la posibilidad de conocer la existencia, tengan en cuenta la existencia del canal para poder denunciar estas excepciones, ¿no? Digamos, y de nuevo, ¿no? O sea, no son excepciones. O sea, el canal de denuncia lo que trabaja es recolecta excepciones de alguna forma. Ninguna empresa puede vivir con irregularidades de todo tipo todo el día. Aunque puede llegar a existir dependiendo del tipo de empresa, pero en definitiva, quienes son las personas que son las que llevan adelante las tareas habituales de la compañía, son quienes deben conocer perfectamente lo que es el canal de denuncia. Y después, a los efectos de quién es el más indicado para poder comunicarlo, esto tiene que ser algo parecido a lo que es el área de auditoría interna. En general, hoy en día, como te decía antes, esto nació primero, digamos, a veces como avanzadas de auditoría interna, porque en los marcos de auditoría, los informes COSO y demás, todo esto estaba bien taxativo, digamos, mencionado en la parte de información y comunicación, de supervisión y demás, que debía existir algún tipo, digamos, de método para poder recolectar información y demás de este tipo. Los canales de denuncia han demostrado, digamos, son súper eficientes en lo que es la recolección de estas excepciones que suceden dentro de las empresas y que debemos atacar de alguna manera. Y después, en los últimos entre 5 y 10 años, con todo lo que es la normativa de compliance a nivel Latinoamérica, lo que ha pasado es que esto ha migrado muchísimo, ¿no? Entonces, pasó de ser el promotor, el área de auditoría interna, a ser el promotor, el área de compliance, básicamente, ¿no? En aquellas empresas que tienen área de compliance. Y si no, se forman un comité, que muchas veces está la gente de auditoría interna, la gente de capital humano, recursos humanos, y la gente de jurídico para poder, bueno, implementar, digamos, todo esto. Lo que sí tiene que tener de alguna forma es el aval, como todo en las compañías, lo mismo pasa con los programas de integridad, tiene que tener el aval del principal responsable, ¿sí? Para poder de esa manera tener un poco la legitimidad interna en el uso de lo que es el canal, ¿sí? Y después hay mucho en el trajín diario, ¿no?, de todo esto. Así que, pero en principio, digamos, la pregunta de, bueno, ¿a dónde va dirigido y quién lo tiene que implementar? Creo que en ese punto estaríamos completando, ¿no? Excelente, gracias, Pablo. Realmente, cuando hablamos de canales de denuncias, pues todo lo que has dicho, cómo puede beneficiar a una organización de contar con un canal de denuncias o un canal de comunicación, pues a mí me queda claro, porque de alguna manera pues pueden detectar digamos, a corto plazo o a un mejor plazo cualquier irregularidad que esté pasando adentro de la organización. Que creo que hay que dejar algo claro: ninguna organización se salva de no tener irregularidades en general. Entonces, las tienen, lo único es que no las saben.
Entonces, Claro. los canales de denuncia de alguna manera nos ayudan o les ayudan a las empresas a saber qué está pasando adentro de su organización. Pero por parte del usuario, Pablo, si yo soy colaborador de una empresa que me dicen, bueno, a partir de hoy vamos a implementar un canal de comunicación o un canal de denuncias, ¿qué le dirías a ese usuario de cuáles son sus ventajas o por qué es importante que denuncien y que denuncien de una manera responsable? ¿Qué le podríamos decir a ese usuario en relación a las ventajas que tienen los colaboradores de trabajar en una organización que cuenta con esta herramienta? Bueno, mira, hay una palabra clave que mencionaste, el hecho de la responsabilidad. El canal de denuncia, de alguna forma, es una herramienta que está de alguna forma en manos del empleado, o sea, de la persona que lo puede usar. Con lo cual, el uso responsable tiene que estar atado básicamente al uso del canal, ¿no? La responsabilidad en el uso del canal es clave, y la concientización de los empleados de que tienen que utilizarlo de manera razonable y responsable, mejor dicho, es sumamente clave, ¿sí? Ahora, ¿qué ventajas tienen de trabajar en una empresa en donde no lo tenga, por ejemplo? O sea, una empresa que lo tenga, ¿cuál es la diferencia que no lo tenga? Digo, desde la visión del denunciante o del potencial denunciante, del empleado, como vos decías. Ahí el punto clave es que de alguna forma la empresa lo que está demostrando con esto es su responsabilidad en conocer este tipo de hechos, que probablemente que si no existiera el canal de denuncias, con ciertas particularidades, si querés después los comentamos, que tiene que tener en sí el canal, si no lo tuviera, difícilmente lo podrían mencionar. O sea, una persona que está dentro de un grupo de personas, ¿sí?, que está cometiendo, o que es usual cometer algún tipo de irregularidad de manera frecuente, común, o que están organizando algo para hacerlo, y una persona se da cuenta de todo esto, realmente es una posición bastante compleja y bastante ingrata, digamos, la que tiene si no estuviera el canal de denuncia. Porque esta persona debería utilizar o debería ingeniárselas de alguna forma como para poder hacer llegar la comunicación a alguien responsable de la compañía, o alguien que considere, y sobre todo considerando los riesgos que tiene todo esto, ¿no? Ni que hablar si la persona llega a llamar por teléfono o se presenta ante el área de auditoría interna, como que de alguna forma se está dando a conocer y demás. Entonces, la diferencia es esa, básicamente, ¿no? Digamos, tener y no tener el canal es ahorrarse toda esa cantidad de imaginación de cómo las personas pueden llegar a denunciar algún caso tan simple como eso, como alguna potencial irregularidad, digamos, que se puede dar internamente o que se está dando, ¿no? Y cuando hablo de irregularidad no es solamente, ¿no?, el tema de lo que hablamos antes, no es el tema solamente de fraude, o alguna diferencia de inventario, o algún activo, un robo de cheques, o caja, o tesorería, etcétera, o contabilidad mismo, ¿no? Estos son también casos más vinculados con el tema de integridad humana, ¿no? Hay muchísimos temas de discriminación en Latinoamérica, no se salva para nada de ese tema. Tenemos grandes problemas en distintos lugares, temas de discriminación, temas de acoso, temas de bullying en el trabajo, o moving, mejor dicho, ¿no?, en el trabajo, digamos, que después han terminado bastante mal. O sea, tenemos cantidad de noticias diariamente de este tipo de problemas, ni que hablan en las escuelas, ¿no? Digamos, pero yo creo que es eso, ¿no? Digamos, es darle una herramienta en donde los parámetros y la responsabilidad del empleado son clave, ¿no? Darle los parámetros para el uso, ¿sí?, para que no llene de denuncia diciendo que el baño no está en condiciones, o que el café, como decía antes, ¿no?, el café está feo o está frío, qué sé yo. Sí. Pero después básicamente es eso, es la posibilidad de darle, no quiero decir un arma porque queda feo, pero sí una gran herramienta, y además una herramienta natural, ¿no? Una herramienta natural, teniendo en cuenta, digamos, que siempre la información, y esto también es algo que el empleado tiene que saber, que es una herramienta que donde la información no se va a tomar por válida, ¿no? Se va a investigar, se va a analizar, esto lo va a tomar gente, digamos, muy importante de la empresa. Eso le da, de alguna forma, va creando de alguna manera la institución internamente, ¿no? Y ni que hablar si las personas que reciben y se conocen gozan de buena de buena fama dentro de la compañía, ¿no? Digamos, si esto lo recibe un abogado dentro de la empresa, que es una persona súper respetable, claramente, digamos, esto gana a la institución, el canal de denuncia, de alguna forma gana prestigio dentro de la empresa, y la gente, para utilizarlo
va a tener más confianza de alguna manera. Entonces, esto es algo que a veces es complicado mencionarlo cuando uno lo implementa con empresas que dicen, bueno, quiero hacerlo rápido. Después hay también políticas focalizadas que hemos hecho sobre algunas áreas de las compañías y demás, pero en sí el genérico es ese, ¿no? Es muy similar, viene bastante de la mano. O sea, yo he estudiado mucho el tema de auditoría interna, básicamente me he formado como auditor interno, como auditor externo e interno también, y va mucho de la mano con lo que es lo político dentro de la compañía. Parece mentira, pero lo político dentro de la empresa, ¿no? Es que sí, adentro, o sea, el país tiene una organización política y la empresa también tiene una organización política. Entonces, eso ayuda a todas estas pequeñas instituciones que se van formando dentro de la empresa. Se van tomando. Mira, yo recuerdo una vez, tuve y no me quiero extender, tuve una entrevista por un tema de fraude con una empresa del interior en Argentina. Me acuerdo que me entrevisté con una persona de recursos humanos de una provincia, y la persona me decía, pusimos el canal, pero la gente me sigue viniendo a hablar a mí. Claro, el tipo gozaba de tanto prestigio y de tanto cariño dentro de la compañía, y era una institución viva dentro de la empresa, que todas las denuncias iban con él. Entonces, claramente ahí en ese caso teníamos que de alguna manera, digo, bueno, ponerlo a él como responsable del canal de denuncia, y de alguna forma después empezó a funcionar. Así que, sí, de hecho, para que lo tenga, es un ejemplo súper simple, ¿viste?, del tema. Sí, en ese tema yo creo que no hay reglas, porque muchas veces me preguntan, mira, ¿y quién debería de administrar la recepción de las denuncias? Y es que más que el abogado o el de recursos humanos, más va a un tema de características de la persona. Correcto. ¿Cierto? No me dejarás mentir, y en base al caso que acabas de poner, pues lo valida. Correcto, sí, mira, nosotros tenemos un paper que habíamos armado que se llamaba Cómo armar un comité, y de hecho a veces hacemos webinars internos con las compañías, porque dicen, bueno, a ver, lo metemos a tal persona y ponen a uno, al otro. El punto clave acá es que tiene que ser gente que sea plomada. ¿Por qué? Porque la información que viene es información bastante sensible. Entonces, esa información de alguna manera tiene que ser digerida adecuadamente, ¿no? Digamos, no se puede, ante la primera denuncia, ir y votar a una persona, ¿no? Entonces, hasta inclusive algunas denuncias pasan a ser antecedentes por una cuestión de que no se pudo verificar. Creo que es un tema clave ese, el que metiste, ¿no? Digamos, quién tiene que tomar las denuncias, quién tiene que trabajar el tema de las denuncias. Yo creo que tiene que ser gente muy aplomada dentro de la empresa. La gente tiene que reconocer un poco el prestigio de esa gente. O sea, las personas que potencialmente van a hacer denuncias deben entender, digamos, que esa gente, digamos, que va a digerir adecuadamente la información que van a brindar, ¿no? Un poco eso. Pablo, y tomando en cuenta el tema de que uno puede implementar un canal de denuncias interno, es decir, uno hace un correo electrónico, pone un teléfono que es el teléfono de recursos humanos, y otra forma de tener un canal de denuncias es contratar a personas o a organizaciones como ustedes, que lo que hacen es implementar una herramienta. ¿Cómo funciona la recepción de denuncias ahí? ¿Ustedes reciben la denuncia, luego la trasladan a esta persona que estamos hablando de confianza? ¿O cómo funciona, para que le des un poco de visualización a la audiencia de cómo poder implementar un canal? Sí. Bueno, o sea, el canal se implementa con varios canales, ¿no? Un telefónico, un canal web, mismo el correo electrónico. Después hay otros métodos más electrónicos ahora nuevos, son los la inteligencia artificial en chat. Bueno, no el chat GPT, ¿no? Digamos, algo más armado, más así más de entrecasa, pero más orientado a lo que es la recepción de un diálogo directo con la persona para que sea más rápido la interacción. Cuando vos ponés una empresa, cualquiera sea la empresa, ¿no? Digamos, que intercede en lo que es el canal de denuncia, de alguna forma le das un poco más de efectividad a lo que es el proceso. No le das legitimidad, porque la legitimidad lo brinda más que nada, digamos, el método que después tiene la compañía para resolver los casos, pero sí le das de alguna forma más objetividad y le das más independencia. O sea, a veces se reconoce mejor la independencia cuando uno traslada, digamos, todo ese servicio, lo administra otra empresa. Ahora, en sí mismo, digamos, nosotros trabajamos con un grupo grande de analistas que toman toda la información, la analizan, le dan un marco, digamos, de análisis a todo eso, y en 24 horas se la mandan, digamos, a este grupo o comité
a través de una herramienta que tenemos, que es una herramienta, digamos, electrónica, que básicamente es un case management que te permite gestionar ya todo el caso internamente, ¿sí? Entonces, eso es un poco así rápidamente, digamos, el tema. La persona, cada vez que hace una denuncia, se lleva un número de ticket, un código, para después, posteriormente, poder hacer lo que es el seguimiento. Esto que te comenté, todo este proceso, de alguna manera, todo este workflow, la persona decide hacerlo, lo puede decir, o hacerlo anónimo o brindar nombre y apellido, ¿sí? Ya te digo que prácticamente el 80% de las denuncias son anónimas. Antes era mucho más. Esto es una estadística que vamos a dar en el mes de junio, más o menos, que estamos preparando. Pero bueno, no sé, cambia bastante, digamos, de país en país. En Colombia y Chile está más cercano al 50%, después en países como, bueno, más Centroamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, un poco de Perú también y demás, todos los países de ahí, Ecuador también, está más cercano al 80% que del 50%, ¿no? Ahí los tenemos a Colombia y a Chile con unas estadísticas bastante particulares respecto de la México también, ¿no? Perdón. También está cercano al 80%. Pero en general, digamos, al principio era un 95%, después fue pasando al 90%. Entendemos que eso también es un poco el reconocimiento que se viene dando de la herramienta en sí mismo, entonces eso va generando confianza y a poco la confianza va generando también que la gente quiera dejar nombre y apellido en determinadas cosas, ¿sí? Igual, por defecto, las denuncias siempre tienen que ser anónimas de alguna manera, ¿no? Es la gran magia que tiene todo esto. Sí, hablando un poco del anonimato, entonces lo que me estás diciendo es que poco a poco, digamos, va habiendo un poco más confianza en este tipo de herramientas. Sí, empujado por ley. En algunos casos, en el caso de Chile y Colombia, está empujado un poco por ley también. Las denuncias de acoso tienen que ser nominadas, entonces la gente se lo toma, digamos, un poco al pie de la letra, con lo cual deja nombre y apellido también sobre esto, reconociendo también que, ojo, que la gente si entendiera, digamos, que la cosa se va a funcionar mal, ni siquiera hace la denuncia, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, pero nada, esto también empujado por tema de ley, de alguna forma, la gente asume un poco la responsabilidad y deja nombre y apellido. Entonces, por eso tenemos esa baja tan abrupta, lo que es de casi un 30% para lo que es Chile y Colombia, ¿no? Creo que es por legislación también hay bastante, y parte también un poco del conocimiento y bueno, el buen tratamiento que han tenido las empresas en todo esto. Y creemos que también esto se va dando de manera continua, ¿no? La gente, yo recuerdo lo que trabajábamos, las capacitaciones que dábamos hace 10 años, ya no lo estamos dando más, porque los equipos de trabajo ya van madurando mucho y ahora las problemáticas son distintas, ¿no? Digamos, ahora quizás es... Son más sofisticadas. Son más sofisticadas, sí, sí, totalmente. Y a su vez también los métodos de abordaje cada vez cambian mucho, digamos. Es muy impresionante. Antes se trabajaba de una manera mucho más policial, ¿no? Hasta inclusive auditoría. Pero sí, hoy en día, digamos, el modelo, digamos, de approach es distinto, es mucho más interesante, mucho más humano también. Se entiende que esto no tiene que generar solamente, digamos, represalia directa, digamos, ¿no? Cuando digo represalia perdón, no utilicé bien la palabra. La medida correctiva, ¿no? Digamos, la medida, no sé. La sanción. La sanción, exactamente, perdón, no tenía la palabra. Entonces, se entendió que esto no es solamente, digamos, la búsqueda de la sanción, sino entender realmente cuál es el problema, y a veces hasta inclusive, digamos, hay gente que se la ha tomado, digamos, que bueno, que aparentemente, digamos, eran casos de acoso gravísimos, en realidad después se entendía que era quizás algún hecho de mal liderazgo o un estilo de liderazgo incorrecto. Hay mucha mezcla también, esto es súper interesante también, ¿no? Digamos, mucha mezcla de ambientes hoy en día, ¿no? Digamos, hay cambio generacional, entonces los liderazgos tienen que cambiar y eso también está muy vinculado con todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. Pablo, nos vamos a corte 15 minutos, ¿cómo no? Unos minutitos y regresamos. Sí, perfecto. Infinitas ciertas. Hablamos inusual.
El Diplomado Universitario en Teología de la Universidad Rafael Andívar le ofrece la oportunidad de profesionalizarse en el campo de la teología para analizar y explicar su fe, responder a los desafíos del mundo actual y convertirse en un agente de cambio. 35 años de trayectoria al servicio de la sociedad y la Iglesia en Guatemala. Solicite su entrevista al 2426-2537 o escríbanos al correo teología@url.edu.gt. Síganos en Facebook, URL Facultad de Teología, Universidad Rafael Andívar, identidad jesuita en Guatemala. Cada mañana tómale el pulso al acontecer nacional y mundial, con análisis profundo y debate intenso de los temas que hacen historia en Pulso Republicano. Acompaña a Mariano Rayo, Carmina Valdizán y Luisa Fernanda Toledo de lunes a viernes de 6 a 9 horas en Radio República, por Infinita 100. Regresamos al programa Los Disidentes, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos hablando antes del corte sobre, realmente, quién puede denunciar, quién recibe la denuncia o quién es el adecuado para recibir las denuncias, cómo funcionan esas herramientas externas de recepción de denuncias y traslado en la denuncia a la organización, y sobre todo el anonimato, de cómo ha ido evolucionando esa confianza en este tipo de herramientas para darse cuenta realmente de sus ventajas y la ayuda que representa en una organización. Y Pablo, yo te pregunto, en tu opinión, ¿qué características o requisitos debería tener un canal de denuncias realmente para que funcione, para que estas ventajas que estamos hablando realmente se materialicen? Bien, bueno, yo creo que hay 3 puntos claves que tiene que tener y 3 puntos, digamos, que tiene que tener, podríamos decir 4 de alguna forma. Es un poco los pilares nuestros que siempre tenemos, los estándares de trabajo son, por algún lado, el respeto del anonimato. El anonimato tiene que estar siempre, Paola, porque necesita, a ver, la razón de existencia del canal está orientado al tema del anonimato. El anonimato protege de alguna forma esa barrera que tiene una persona de poder decir o no decirlo. En general los humanos tratamos de evitar todo lo que es la represalia a todo tipo, ¿no? Entonces, si esto lo haríamos de manera de decirle, bueno, obligaríamos de alguna forma al denunciante a dejar nombre y apellido, y esto lo hemos visto empíricamente, no habría ninguna denuncia. Entonces, creo que el tema del anonimato es el punto clave que tiene que tener cualquier canal de denuncia, y creo que también por eso un poco los canales de denuncia tercerizados trabajan mejor que los internos, porque esa connotación de anonimato está un poco borrosa, ¿no? En general, cuando el canal es interno hay bastante suspicacia y hay dudas, y bueno, y creo que eso es un tema que puede estar complicado, digamos, para el denunciante. Eso te bloquea la posibilidad de que te comuniquen algo, y después eso queda directamente duerme con la almohada del denunciante. Después otro punto, podríamos decir lo que es, la disponibilidad, y después también el tema de confidencialidad. Son 2 temas distintos, confidencialidad, digamos, y anonimato, ¿no? Pero están vinculados, pero son bastante distintos en lo que es el desarrollo del concepto, en lo que es el canal. El tema de la disponibilidad básicamente es tratar de hacerle un poco la vida más fácil a la persona que quiere comunicar todo esto, ¿no? Lo que hablábamos un poco de, nosotros estamos trabajando siempre, digamos, en la posibilidad de incorporar más canales. De hecho, incorporamos varios canales, hemos probado varios, después los hemos descartado porque no servían. Pero bueno, ten en cuenta, digamos, cuando arrancamos todo esto había fax, sí, se mandaban fax. Así que se reían el otro día que estaba charlando con una persona en Chile que le decía, bueno, hay algunas empresas que nos piden el fax, y se reían y decían, bueno, y Telex no lo tienen tampoco, ¿no? Pero bueno,
Entonces la disponibilidad es un tema clave. ¿Por qué? Porque en general la gente, digamos, cuando madura un poco el caso para mencionarlo y para comunicarlo, debería tener algo disponible en cualquier horario como para poder hacerlo, sea un canal web, un correo electrónico, una atención telefónica. No sé si es necesario tenerla las 24 horas, pero por lo menos tenerla en un horario que refleje un poco la actividad de la persona. El punto de confidencialidad después es un requisito clave, pero esto ya está más que nada, digamos, cuando ya la denuncia entró y está dentro de la casa del receptor, ¿no? Digamos, cuando ya está dentro de la empresa. Y el punto está vinculado con tener presente que la denuncia en sí mismo es un driver de investigación, ¿no? Digamos, esto es lo que hemos desarrollado con el tiempo. Antes la denuncia era un driver directo de acción. Y esto pasa a ser, tiene que entenderse que es un driver de investigación y primero tiene que analizarse un poco, ¿no? Digamos, primero hay que ver un poco la razonabilidad y demás. En ese driver de investigación, tener presente que potencialmente la denuncia puede no ser exacto lo que dice, ¿no? Digamos, esto está teñido a veces también con las visiones de las personas que hacen la denuncia. En todo el proceso de investigación y en todo el proceso de análisis de la denuncia, el concepto de confidencialidad, es decir, que la información no salga dentro del comité que está analizando todo esto, es clave. ¿Por qué? Porque si se filtra, digamos, la realización de una determinada denuncia al resto de las personas, empieza un poco a socavar lo que es la legitimidad del canal, ¿sí? Y eso se empieza a romper. Caso clásico es el dueño de una empresa que pone un canal de denuncias y discute los problemas que vienen a través del canal de denuncias con su secretaria. ¿Sí? La secretaria después se va al comedor y comenta, digamos, los temas que pasan y que denuncian tal cosa y tal otra. Cuando la gente se entera de todo esto, digamos, lo que pasa es que no hace más denuncias. Entonces, es clave, digamos, para que el funcionamiento sea bueno, considerar este aspecto. Este es uno de los puntos que siempre mencionamos a lo que es en las capacitaciones a los comités. Se menciona, digamos, mucho este punto en sí mismo, ¿no? Digamos, un concepto bastante clave. Las personas que hacen investigaciones esto lo tienen súper claro. O sea, de hecho, ustedes saben que en las empresas a veces decimos, este es un tema completamente confidencial, no se puede hablar con nadie. Bueno, algo parecido. Sí, algo parecido. No digamos tampoco no, un top secret, digamos, ¿no?, de inteligencia naval, pero es algo que tiene que estar adecuadamente resguardado, ¿no? Digamos, todo esto y entendido también. Esto también va en relación a la cantidad de personas que están dentro de los comités. Cuanta más cantidad de personas hay dentro de los comités, probablemente el riesgo de fuga de información, o por lo menos, digamos, de fuga incorrecta, ¿no?, digamos, de información, es un tema bastante, sube básicamente, ¿no? Ese riesgo sube. Y después en el caso nuestro, y teniendo en cuenta que nosotros administramos canales de denuncia de distintas empresas, el punto clave, digamos, en todo esto es el último aspecto que para mí es clave, es lo que es la calidad de servicio, ¿no? El tiempo de respuesta. La calidad de servicio, cuando hablo de calidad de servicio, hay dos tipos de calidad de servicio. La calidad de servicio a lo que es a la empresa en sí mismo como usuario, comité de alguna manera, ¿no? Quien toma esta información y después la analiza y después la investiga. Y después, por otro lado, lo que es la calidad del servicio al denunciante, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, hacérsela fácil, tener gente preparada para que lo ayude a poder dejar la información como corresponde. Entonces, un poco en esos cuatro conceptos, para mí está la clave y los pilares un poco de lo que debería implementar cualquier empresa, por lo menos requerir, ¿no? Tanto un tercero como si lo quiere hacer interno. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y gracias por los 3 inputs, Pablo, pero una pregunta. Te voy a hacer una pregunta casi que del huevo y la gallina, de qué viene primero. En los programas de cumplimiento y las canales de denuncia, ¿es indispensable contar con un programa pues totalmente establecido, digamos, con todas las políticas y procedimientos para luego implementar el canal de denuncias, o se implementan al mismo tiempo, o espero uno después que el otro? En base a tu experiencia, ¿qué es lo recomendable? Bueno, o sea, a ver, te lo comento de manera súper empírica con esto. Nosotros hemos implementado canales de denuncia en empresas que no tenían ni siquiera código de ética. Ahora, eso no puede ser lo más recomendable, claramente. Lo que es recomendable, digamos, es que esté bien armada la estructura, porque también le va a dar un marco mucho más
adecuado, ¿no? Digamos, le va a dar un poco más de confort a lo que es el uso del canal cuando se implementa el canal con toda esta estructura normativa que vos mencionás, ¿no? Con un buen código de ética o normas de conducta, un buen programa de integridad, digamos, un norte bien claro de por qué se está implementando lo que se está implementando. Ahora, el canal de denuncia ha funcionado, y te digo, lo hemos implementado en cantidades de empresas que quizás no tenían toda esta estructura normativa. Y ojo que empresas grandes que no las tenían, o sea, empresas de primer nivel que quizás no lo tenían porque eran materias un poco que las tenían pendientes de casa matriz y demás. A veces, ahora es muy fácil, ¿no? Digamos, decir, bueno, un plan de integridad quizás, porque hay un montón de profesionales muy buenos profesionales, digamos, que te arman toda la estructura y demás, pero antes no era tan fácil conseguir. Entonces creo que un poco lo patean para adelante. Y después hay un concepto que, no sé, que nosotros lo hemos desarrollado durante el tiempo, y es que la gente sabe discriminar cuando el mensaje es correcto, digamos, y es claro. La gente sabe discriminar perfectamente cuando le llega el mensaje de la existencia del canal de denuncia, qué es lo que puede denunciar y qué es lo que no, qué es lo que tiene que denunciar a través del canal de denuncia. Por eso hacemos mucho énfasis en la comunicación del canal, ¿no? Esto es lo que hablamos al principio, es decir, cuanto más gente lo conoce, más probabilidades de ante la existencia de un hecho irregular, bueno, más probabilidad de detectarlo de manera oportuna, ¿no? Más rápido se activa la bomba. La gente en general sabe perfectamente, obviamente con un porcentaje de error, ¿no? También, pero sabe discriminar perfectamente qué cosa, digamos, se tiene que denunciar a través del canal de denuncia. En general las denuncias son correctas, o sea, te podría decir que en un 95% de los casos las denuncias son correctas. A veces ha pasado a veces sacando lo que es clientes, que a veces los clientes o proveedores en sí mismos, que a veces funciona distinto el canal, ¿no? Para proveedores, para empleados, para colaboradores y para lo que son clientes funciona de manera diferente, pero digo, dentro de lo que es el canal grueso de información, que son los empleados de la empresa, la gente sabe perfectamente qué es lo que tiene que denunciar. Ahora, si vos me decís cuál es el mundo ideal, claramente, digamos, que el mundo ideal es poder implementarlo conjuntamente con un juego de normas que me ayuden a mí a entender mejor, digamos, todo esto y que se desarrolle de manera más confortable, ¿no? Dentro de la empresa. Muchísimo mejor para mí. Excelente, Pablo. O sea, que tienes casos en los que no había programa de cumplimiento, más sin embargo no es lo más recomendable posible. Y sí, sobre todo, más que nada te estoy hablando, digamos, quizás 10 años para atrás, ¿no? Implementábamos canales en la empresa que quizás no tenían estructura normativa interna, o si la tenían no eran la más adecuada. Pero bueno, o sea, lo han implementado igual, de alguna forma. De alguna forma igualmente ayuda. Yo digo, cuando hablo de los canales de denuncia, digo, pero es que el canal de denuncia forma parte del programa. Cuando yo estoy creando un programa, pues, es una de las piezas fundamentales de un programa. Correcto. Sí, no es que sean individuales los temas. No, exactamente. Yo creo que, o sea, a ver, quizás un tema más filosófico, podrían existir las dos cosas, digamos, por separado, yo creo que sí, pero lo ideal es tenerlo todo junto. Porque es como tener el equipo completo, ¿no? Es como formarlo, el 11 ideal, de alguna manera. Totalmente de acuerdo, Pablo. Nos vamos a ir a corte y vamos a regresar para que nos cuentes un poco de casos reales que has visto en materia de corrupción y en materia de derechos humanos que pueden, digamos, abrirle los ojos a nuestra audiencia de decir, bueno, sí necesito un canal de denuncias o es indispensable un canal de denuncias para mi organización. Muy bien. Volvemos entonces en unos minutos. Muy bien. Radio Infinita. Estás entre inusuales. Sintoniza nuestra radio online a través de nuestra página web radioinfinita.com. También puedes buscar la programación diaria, conocer a los conductores de cada programa y leer las mejores noticias relacionadas a cultura, arte y healthy life. Recuerda, en radioinfinita.com puedes encontrar los mejores contenidos e historias inusuales.
Con Intermud, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermud.com. Con Intermud, mudarse es fácil. Regresamos a la última parte del segmento de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Pablo, platicamos un poco del huevo y la gallina en relación a los programas de cumplimiento y más bien me gustaría terminar este programa que nos cuentes un poco en la práctica de casos en los que has visto la implementación, por supuesto, correcta de un programa de cumplimiento en materia de corrupción y en materia de derechos humanos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a ver, cuando se hace bien la implementación y se hace todo correcto y demás, primero, por más que sea correcto y todo, no quiere decir que después te vengan a... Hay una cosa, Paola, que quizás está bueno esto mencionarlo así, digamos, a la audiencia, y es que hay un imaginario un poco popular de que uno va a poner un canal de denuncias y el canal de denuncias van a llover las denuncias de todo tipo y esto va a ser inmanejable de alguna forma. Bueno, eso no pasa y no me ha pasado en 20 años de trabajo, o en 15 mejor dicho. No sé si en los 20 digamos, me va a pasar, pero no es algo que se observe de manera para nada, digamos, de una manera corriente. Implementarlo bien, digamos, ¿qué quiere decir? Que bueno, que ante la existencia se puede, la gente, digamos, va a poder utilizar el canal y lo va a utilizar correctamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que, o sea, qué produce de alguna forma, digamos? ¿Qué tipo de información se recolecta y produce? Tenés básicamente, digamos, por una cuestión de estadística, más que estadística de probabilidad de ocurrencia, el hecho de derechos humanos de alguna forma, ¿no? Digamos, los problemas de recursos humanos son prácticamente el 70% de los casos. O sea, en sí mismo casi todos los temas están orientados a temáticas, o el 70% de los temas, mejor dicho, están orientados a temáticas humanas, ¿no? Y ahí tenés una ensalada de cosas como lo que hablamos antes. Tema de acoso laboral, tema de maltrato, liderazgo incorrecto, tema de acoso en sí mismo, digamos, a veces acoso sexual también, ¿no? Digamos que hay un poco un acoso subido de tono, temas de discriminación, bueno, hoy en día, digamos, hay también temas de género, bastantes temas de género y que se manifiestan como temas de género, ¿no? Hoy en día se ha tomado esa responsabilidad y bueno, o ese concepto en sí mismo y bueno, y se han implementado también estas cosas. Más allá de que te diría que en el continente nuestro, por lo menos en nuestra América Latina, el tema de discriminación es un tema que todavía está entre los primeros lugares. Ya te digo, todavía estamos ahí un poco trabajando las estadísticas, pero en general, digamos, todo eso... esos temas de mal desempeño también, todo eso está bastante, digamos, ahí a la hora del día. Y después, en el otro 25-30%, digamos, que te sobra, sobre eso restale un 5%, y ese 5 sí está orientado más a temáticas de irregularidades más legales desde el punto de vista, puede llegar a ser un tema de corrupciones internas, temas a veces, digamos, también de lo que son los financial statements, ¿no? Alguna cuestión de contabilidad creativa ahí que algunos siempre hacen entre las empresas, y los fraudes operativos, ¿no? Digamos, que en general, digamos, son los temas más comunes, el robo de maquinaria, el mal uso de los activos, la diferencia de inventario, bueno, lo que decíamos antes, los cheques, a veces también este tipo de cuestiones. Dentro de este 5%, la corrupción en nuestro continente es un tema bastante grave, ¿sí? Porque en general, digamos, la media
es lo que más se lleva, ¿sí? Y después en el resto, este porcentaje bastante grande, un 20%, bueno, hay un poco de todo. Y esto, digamos, ha cambiado bastante con la pandemia, ¿no? Antes se veían a veces más temas más operativos, hoy en día se ven temas... Ha cambiado un poco, se ven más temas de control interno de lo que se veían antes. Esto también se ha dado un poco por lo que es el cambio en las operaciones de las compañías, ¿no? Digamos, hoy en día las operaciones han cambiado muchísimo, sobre todo el 2021. Han cambiado 2020-2021, ¿no? Que fueron las épocas de pandemia más pesadas. Han cambiado mucho, digamos, porque bueno, pues tuvieron que trasladar de lo que es el ambiente netamente físico o parcialmente físico a ir básicamente todo virtual. Entonces eso ha tenido que reconfigurar, digamos, bastante todo lo que son los controles, el clásico de control TEBA, de totalidad, exactitud y demás. Eso ha tenido que cambiar todo. O sea, toda esa matriz ha tenido que reconfigurarse, digamos, todo de nuevo. Hay temas de acceso a la información que son súper interesantes, digamos, cómo ha cambiado, digamos, todo esto. Y la vedette también, digamos, de todos estos cambios son los problemas de ciberseguridad que han tenido las compañías. Y en eso hasta en algunas empresas hemos hasta creado canales específicos de ciberseguridad por temas de seguridad de información, porque eran tanta cantidad que debíamos canalizarlo directamente a un solo comité que se encargara solamente de estos temas. Entonces ahí ese es un poco el mapa genérico, ¿no? Digamos. Y los casos, en algunos casos, bueno, los casos de recursos humanos a veces reflejan un poco a veces las miserias de algunas personas, digamos, que están orientadas a estas problemáticas, ¿no? Digamos, problemáticas de discriminación, a veces de muy mala formación también. Eso es lo que hemos visto en los últimos casos, ¿no? A veces se observa gente con muy mala formación tomando roles de este tipo de unas gerencias medias o gerencias cercanas a las gerencias medias, ¿no? Que a veces no están preparados para trabajar con las nuevas generaciones que hoy en día, yo tengo una nena de 17 años, no es ya nena, pero es grande, ella piensa que es grande, yo creo que no, pero de alguna forma, digamos, hay que entender realmente, digamos, que las generaciones hoy en día hablan otro idioma, los chicos que van entrando, y no hablo de los chicos de 17 años, hablo de los chicos de 24 también. Entonces es como que hay que entender también que los roles que anteriormente eran roles solamente de hombres, ahora pasan a ser roles variados, ¿no? En donde no solamente hay hombres y mujeres también. Y esto te lo digo en todos los ámbitos, en ámbitos industriales inclusive, ¿no? Hoy en día hay gran cantidad de ingenieras en logística, ingenieras industriales, ingenieras mecánicas, y esto va cambiando un poco la fisonomía de las empresas, y las empresas hay empresas americanas que esto lo han tomado de manera súper normal porque ya venían de una diversidad distinta. Ahora todo esto, en las empresas que estamos más nosotros acá, lo han tenido que ir adoptando, lo han adoptado durante no es que es algo ahora, ¿no? Que se les ha caído el baldazo de agua ahora, pero bueno, ese creo que es un desafío interesante, digamos, que tienen las empresas, y todo esto, el canal los ayuda de alguna forma a poder detectar cuando le están errando un poco, digamos, y cuando tienen que capacitar a alguna persona un poco más antes de ascender y demás. Esto te da buenos antecedentes. Y después, con respecto al tema de lo que son las irregularidades en sí mismo, bueno, un poco de la mano de lo que te decía recién, ¿no? Digamos, gran cantidad de irregularidades orientadas a lo que es el robo de información, porque cada vez más tiende, digamos, a ese lado de alguna forma de la mesa, ¿no? Digamos, la información ahora ya no se aloja en los servidores, ahora hay pocas empresas que tengan servidores dedicados para ello, están más trabajados en lo que es la nube y demás, entonces tienen que trabajar más seguridad en nube. Hace poquito hicimos un webinar con una persona de un banco de allá de Argentina que decía prácticamente tuve que aprender todo el oficio de nuevo, ¿no? Porque ha cambiado tanto, digamos, el riesgo orientado a lo que es el material, el riesgo de activo, que bueno, que me he tenido que capacitar nuevamente, digamos. Y es un hombre grande, un hombre de 60 años. Entonces, es un poco el juego con respecto a lo que es todo el globo de cantidad de denuncias. Y después las empresas que siguen manejando, digamos, aspectos operativos siempre, o sea, de manera circular. Ten en cuenta que el fraude es un tema cíclico. O sea, una vez que vos inventás un control
que te mitiga algún tipo de riesgo, automáticamente nace de alguna forma la posibilidad, digamos, de saltear ese control, ¿no? Digamos, y esto teniendo en cuenta que hay una persona que hace todos los días lo mismo dentro de las compañías, entonces de alguna manera eso ayuda, digamos, a la inventiva de la gente para cometer, digamos, algún tipo de irregularidad, y eso no cambia. Eso yo lo vengo aprendiendo desde la facultad, todo eso, de la universidad, y eso no ha cambiado. La característica de circular o de cíclico de lo que es el fraude de la empresa va cambiando un poco, digamos, la forma, se reconvierte un poco digamos, el tema, el espíritu de alguna manera, pero sigue siendo lo mismo, digamos, prácticamente. Perfecto, gracias Pablo. Sí, nos quedamos con ese mensaje. Sin lugar a dudas, todos los cambios que se van dando en las organizaciones afectan directamente las irregularidades o el tipo de irregularidades que pueden haber, y por eso es que es tan importante tener un programa o un canal de denuncias que pueda arropar cualquier tipo de comunicación, no importa, digamos, qué tan cambiante sea la forma en hacerlo. Las irregularidades al final se destacan por ir contrarias absolutamente a lo que se determina como bueno adentro de una organización, que es la ley, como lo decías tú en un principio. Pues muchísimas gracias, Pablo. Te tengo que dar la despedida porque nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por toda la información que nos transmites, la experiencia que se nota que tienes, y por supuesto a nuestra audiencia que se haya quedado con esa inquietud si adentro de su organización existe o no una herramienta de comunicación efectiva que pueda dar todas esas ventajas para tanto las personas que trabajan adentro de la empresa como a la empresa misma. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias a vos, y le mando un cariño grande a toda la gente de allá y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Terminamos entonces, volvemos dentro de 15 días, el martes a la 1:00 p.m, a hablar del compliance y cómo implementarlo de una manera correcta y efectiva y no morir en el intento.